¿Alguno de ustedes ha tenido una situación económica complicada? Dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué tengo que hacer para poder salir de esta situación? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado una situación así, y déjenme contarle una experiencia personal. Yo sé que de esta Regis no me va a regañar, como dice, ay, ¿ahora qué vas a contar? No, es una situación. Déjenme comentarles qué fue lo que sucedió en el 2017. 2017 estábamos buscando un lugar como iglesia para reunirnos. Estábamos en el edificio que tenemos como iglesia, pero ¿cuántos saben que Dios quiere que ninguno perezca, dice la palabra de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento? Dios quiere que más personas conozcan de Dios, porque Él sabe que lo necesitamos. Entonces estábamos buscando un lugar para reunirnos, y gracias a Dios encontramos un edificio en Jacarandas, que fue donde estuvimos un tiempo. Estábamos buscando ese lugar y gracias a Dios lo encontramos. Era un lugar cercano a esta zona. También tenía un buen espacio para los adultos. Al menos podían caber unas 150 sillas más o menos. Estábamos buscando también un espacio para los niños, donde pudieran gritar, ser niños, ¿verdad? Y poder recibir la palabra del Señor. Ese lugar lo tenía espacio también para los autos. La cuestión es que estaba muy caro. En ese momento lo que nos pedían era algo muy pesado para nosotros. Para no hacerles el cuento largo, después de platicar con el dueño, nos dijo, ok, yo hasta 10,000 pesos. Primero nos bajó 5 y luego nos dijo, miren, les puedo bajar otros 5 si ustedes me adelantan 6 meses de renta más los depósitos. 6 meses de renta más los depósitos, y entonces les hago un buen descuento. Y entonces dijimos, ok, está bien. Y lo comenté en la congregación, imagínense, 6 meses de renta. En ese momento no teníamos ni para un mes de renta. Pero el Señor habló a mi corazón. Leyendo la palabra del Señor, Filipenses 4:6, me acordé que dice la palabra de Dios, no se preocupen por nada. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. No te preocupes por nada. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste? Hace ratito, ¿verdad? El día de ayer. Pero la palabra de Dios dice, no te preocupes por nada. Ahora, cuando Dios dice, no te preocupes por nada, ahí está tu preocupación, ¿sí o no? Ahí cabe tu preocupación. Por supuesto, dice, no se preocupen por nada. Y luego dice, en cambio, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos preocupamos? Oren. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, cuando viene la preocupación, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Que ores, ¿verdad? Que le digas a Dios lo que necesitas. Entonces le dije, Señor, necesitamos 6 meses de renta y 2 depósitos. Necesitamos solo 240,000 pesos, Señor. Son 240,000. ¿Qué es para ti, Señor? Para nosotros no teníamos ni 30, no teníamos ni un mes de renta. Pero el Señor me dijo, no te preocupes. Y dije, ok, Señor, voy a confiar en ti. Eso fue lo que Dios habló a mi vida a través de su palabra. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Entonces voy a orar y le voy a decir lo que necesito. Cuando viene la preocupación, lo que Dios quiere es que ores y que le digas a Dios, mira Dios, tú sabes que necesito esto. Tú sabes la situación en mi casa con mis hijos, la situación quizá en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi compañía. En esta situación no sé qué hacer. Dios dice, dile al Señor lo que necesitas. Y luego continúa diciendo, y denle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Esto nos habla de recordar las bendiciones que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Porque con cuántos Dios ha sido bueno, ¿verdad? Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y cuando estamos atravesando una situación complicada, Dios quiere que recordemos. Y eso fue lo que hicimos. 6 meses de renta, 2 depósitos, y dijimos, Señor, ok, vamos a creerte. Y entonces lo compartí con la congregación, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que cuando uno tiene situaciones complicadas, lo mejor es compartirlo? Porque cuando tú lo compartes, la preocupación o la situación
se divide. Y entonces ya no solamente era mi situación, sino era la situación de la congregación. Querida familia, necesitamos esta cantidad. Creámosle al Señor, vamos a orar y vamos a creerle a Dios. Y comenzamos a orar, a creerle al Señor, y gracias a Dios la gente de manera voluntaria comenzó a dar, ¿verdad? 1,000 pesos, 500 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos. Gracias a Dios juntamos alrededor de 90 y tantos mil pesos, algo así. Bueno, pero todavía faltaba faltaba bastante, faltaban como 140 y tantos mil pesos. Y cada vez el tiempo se estaba acercando. Y Señor, venía delante el Señor: Señor, pues es tu iglesia, tú nos hablaste, tú nos dijiste que ese era el lugar. Y el Señor me dijo: hijo, yo quiero que seas como... ¿Cuántos saben que Dios quiere que cada día nos parezcamos más a Él? Y el Señor puso en mi corazón: yo no me preocupo, tú no te preocupes. Si yo no me preocupo, tú no te preocupes. Y eso fue lo que hice. Ok, Señor, no me voy a preocupar. Pero el tiempo cada vez se estaba acercando, y faltando menos de una semana, nos faltaban 140 y tantos mil pesos. Y un joven dijo: pastor, ustedes han sido de mucha bendición, familia de Dios me ha bendecido mucho, yo no sé dónde estaría si no fuera por familia de Dios. Y yo siempre soñé con esta moto. Me platicó de una moto que tenía muy bonita, pero Dios puso en mi corazón el donarla, y donó su moto. Ahora faltaban unos pocos días. ¿Cuántos saben que es a veces complicado vender un carro? Pero una moto es todavía más complicada. Ahora ya no tanto, ahora ya hay un montón de motos por todas partes, ¿no? Pero en ese tiempo, en 2017, no había tantas motos como ahora. Gracias a Dios, para no hacerles el cuento largo, media hora antes de yo encontrarme con el dueño, me estaban dando los 145,000 pesos que faltaban, justitos. Gracias a Dios el Señor nos proveyó como iglesia de lo que necesitábamos. Y Dios me habló y me dijo: no te preocupes. Y me dio una palabra cuando estaba yo buscando al Señor. El Señor me dio Marcos 11:24, que dice: por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Dice: todas las cosas por las que ustedes oren y pidan, crean que ya las han recibido. Y el Señor me dijo: cree que ya lo tienes, cree que ya tienes los 240,000 pesos. Esa fue la palabra que Dios me dio. Y en esa palabra yo me aferré. Yo le dije: Señor, yo creo, son 240,000 pesos que tú nos vas a dar. Y sabes, gracias a Dios, el Señor nos lo dio. Y cuando fue el momento de pagar, como les digo, media hora antes me estaban dando lo que faltaba. Llegó el dueño. ¿Qué pasó? Sí tienes el dinero. Sí, aquí está. Gracias a Dios. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Porque Dios es fiel, ¿verdad? Porque Dios ha sido fiel, y Dios es fiel. Y en ese momento vimos la poderosa mano de Dios, cómo Dios fue fiel con nosotros. Y yo quiero recordarte esto. Dios quiere hablar a tu vida. Dios te quiere hablar. Dios quiere hablarte. Dile a tu vecino: Dios quiere hablarte. Dile: Dios quiere hablarte. Porque esa es la voluntad del Señor. Él anhela mostrarte su voluntad, decirte lo que es mejor para ti. Y por eso Lucas 8:8, el Señor Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, yo quiero que tú me escuches. Cada uno de los que estamos aquí tenemos todo lo que necesitamos para escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablarte. Ahora, si tú eres su hijo, si eres hijo de Dios y tú platicas con Él a través de la oración y le compartes tus alegrías, tus tristezas, tus luchas, lo más lógico, si eres hijo de Dios, es que Dios te hable, es que Dios te muestre su voluntad. ¿Y cuántos saben que necesitamos escuchar la voz de Dios? ¿Verdad? Dios, ¿qué necesito hacer? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Cuál es la mejor solución a esta situación? ¿Qué quieres tú ahora que yo haga? ¿Verdad? En esta nueva etapa de mi vida. Y entonces la semana pasada comenzamos viendo una parábola que contó nuestro Señor Jesucristo, y que nos habla sobre
lo que nosotros tenemos que hacer, cómo nos podemos preparar para escuchar claramente la voz de Dios. Dios quiere que le escuchemos. Dios quiere que le escuchemos. Dios quiere que tú le escuches. Ahora, en siguientes semanas vamos a ver cómo Dios nos habla. Porque es cierto que Dios nos puede hablar de manera audible, pero por lo regular no nos habla de forma audible. Hay personas que han escuchado la voz de Dios, un susurro, algo, pero muchas veces Dios nos habla en el interior de nuestro corazón. Muchas veces Dios nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura, en la cual es bueno que estemos atentos como una antorcha que alumbre en un lugar oscuro. La palabra de Dios. Y hay diferentes formas de hablar. Si tú pones atención el día de hoy, Dios puede hablarte, Dios quiere hablarte. ¿Cuántos pueden decir amén? Y Lucas capítulo 8, el Señor Jesucristo contó esta parábola, la parábola del sembrador. Y vamos a ver rápidamente un resumen de lo que vimos la semana pasada. Lucas 8, del 5 al 8. Lucas 8, del 5 al 8 dice: un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto a las semillas, ahogaron las plantas. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó, fíjate lo que exclamó el Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y luego dice la palabra del Señor, más adelante la palabra del Señor, o el Señor Jesucristo explica esta parábola y nos da la explicación, ¿verdad? Y dice que el sembrador, ¿quién es el sembrador? ¿Recuerdan? ¿Quién es el sembrador? Dios, ¿verdad? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Lo que Dios quiere hablar a tu vida, lo que Dios quiere hablar a tu corazón, la palabra, ¿verdad? Ahora, los diferentes tipos de suelos o tierras representan nuestro corazón, representan la actitud que nosotros podemos tener respecto a la palabra que Dios nos quiere dar. Y veíamos la semana pasada 2 tipos de suelo, y hoy vamos a ver los siguientes 2 tipos de suelo. El primero, ¿cómo puedes entonces prepararte para escuchar claramente la voz de Dios? Primero, cultiva una mente abierta. Di conmigo, cultiva una mente abierta. Eso es lo primero que tenemos que hacer, cultivar una mente abierta. Tenemos que estar receptivos a la palabra de Dios. Y a veces tenemos una mente cerrada. Y por eso aquí podemos encontrar el primer tipo de suelo, ¿verdad? Junto al camino. Lucas 8:5 dice: un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Decíamos que siempre a un lado del surco están esos caminos por donde las personas pasan y están pasando tanto que ese camino, ¿cómo está? Decíamos que la tierra está dura, ese camino por lo regular es estrecho, y así muchas veces tenemos nuestro corazón está duro. Y decíamos que puede estar duro por la amargura, puede estar duro por el temor, y puede estar duro también, ¿recuerdan? Por el orgullo. Cuando decimos yo no necesito escuchar a Dios, es más, ni creo que Dios me quiera hablar. Puede estar duro nuestro corazón por el orgullo, por el temor y por la amargura. Es lo que veíamos la semana pasada. Pero Dios quiere hablarte a tu corazón. Y lo segundo, además de tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, porque Dios quiere hablarte, lo segundo es, Dios quiere que apartemos un tiempo para escucharlo. ¿Cómo vas a escuchar a Dios si no dedicas tiempo para escucharlo?
¿Cómo Dios te va a hablar si no tienes tiempo para escucharlo? Si todo el tiempo estás corriendo, decíamos la semana pasada, y más aquí en la ciudad, ¿verdad? Estamos todo el tiempo corriendo y le decimos a Dios: Dios, si quieres hablarme, tienes 5 minutos para hablarme, porque no tengo más. Tienes 5 minutos, háblame, ¿verdad? Y sabes, Dios no te va a hablar así. Necesitamos apartar un tiempo para escucharlo. Debes hacer una pausa. Debes hacer una pausa en nuestra vida ajetreada. ¿Cuántos tienen una vida ajetreada? Levanten sus manos, ¿verdad? Andamos de un lado para otro y Dios quiere que hagamos una pausa, porque la primera barrera para escuchar a Dios es tener una mente cerrada, pero la segunda barrera es tener una mente superficial. Es tener una mente superficial. Es cuando andamos corriendo y le decimos a Dios: Dios, si me quieres hablar, córrele, porque pues no tengo mucho tiempo. Esta es tu oportunidad, háblame. Y sabes, Dios así nunca nos va a hablar. Y esto lo podemos encontrar en Lucas 8:6, que dice: otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Y luego el Señor Jesucristo explica. Estamos hablando de esa tierra que está de esa semilla que cayó entre los pedregales, entre las piedras. Y dice el Señor Jesucristo en el versículo 13: los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Entonces solamente están en la superficie. Una raíz lo que hace es que se afianza, ¿verdad? Exacto. Una raíz te afianza. Pero cuando tú eres una persona solamente superficial, dices: sí, soy cristiano. Pues sí, pero tampoco hay que ser tan fanáticos, ¿verdad? Decíamos la semana pasada. Y Dios quiere que nosotros nos sumerjamos en la palabra, que no seamos solamente superficiales. Para no ser superficiales, lo que nosotros necesitamos es dedicarle tiempo a Dios todos los días. Todos los días. Si hay una cita importante en tu vida diaria, no es la cita con la serie, no es la cita con tu jefe, no es la cita con tu proveedor, con tu cliente. La cita más importante que tú debes tener y a la que no puedes faltar es tu cita diaria con Dios. Eso está hablando de que tú estás dejando de ser un cristiano superficial. Algunos dirían el cristiano light, ¿verdad? Es un cristiano light, es un cristiano superficial. ¿Por qué? Porque no conoce realmente a Dios. Y Dios quiere hablarte, pero necesitas dedicarle tiempo a Él. Miren, lo más importante, si te vas a llevar el día de hoy algo, quiero que te lleves esto. Tú necesitas estar con Dios. Yo necesito estar con Dios. Necesitamos que Dios nos hable, porque estamos escuchando muchas otras voces, y esas voces muchas veces nos alejan de los grandes planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Y por eso lo más importante que tenemos que hacer es estar ese tiempo con nuestro Dios, con nuestro Padre. Dios no quiere que tengamos una mente superficial. Y tercero, Dios quiere, si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que eliminar las distracciones. Y aquí vamos a ver este nuevo tipo de tierra o tipo de suelo. Y es esa semilla que cayó entre espinos. Y la tercera barrera que podemos tener para escuchar la voz de Dios es una mente distraída. ¿Cuántos aquí son distraídos, sinceramente? ¿Verdad? Yo soy muy distraído. A mí me cuesta, cuando comienzo a escuchar algo que me distraigo fácilmente, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? A no distraernos. La tercera barrera para no escuchar a Dios es cuando tenemos una mente distraída. Estamos atentos, pero a muchas otras cosas que no tenemos que estar atentos. Lucas 8:7 dice: otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Entre espinos. La semilla, vemos aquí que brotó y comenzó a crecer, pero como estaba entre espinos, dice que fue ahogada, se ahogó la semilla.
La tercera clase de suelo es entre espinos. Lucas 8:14 vemos la explicación del Señor Jesucristo que dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. Y hay tres cosas: los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Estas son las tres distracciones que nosotros muchas veces podemos tener. Los afanes. Los afanes. Miren, yo me consideraba una persona que se afanaba fácilmente, que se preocupaba fácilmente. Y por eso, fíjate, si tú te preocupas fácilmente, difícilmente vas a poder escuchar la voz de Dios, porque vas a estar preocupado. Cuando estamos preocupados, es difícil que escuchemos la voz de Dios. Y es cuando más necesitas escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Cuando estás preocupado dices: híjole, y ahora este hijo mío, ¿en qué se metió? O mis papás, ¿cómo es posible que estén atravesando esta situación? O la situación de mi escuela, o la situación de mi trabajo. Nos comenzamos a preocupar, y la preocupación no nos permite escuchar la voz de Dios, que Dios quiere hablarte. Y dice aquí: los afanes de la vida. Ahí en los afanes de la vida, ¿de qué nos afanamos como seres humanos? De la vida. A veces los hijos, estamos afanados por los hijos, estamos afanados por la economía, como el Señor Jesucristo dijo: estamos afanados por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué me voy a poner, ¿verdad? No tengo, como dicen las mujeres, no tengo nada que ponerme, ¿verdad? Y está lleno el closet. Y de todo esto no tengo nada, ¿qué me voy a poner, verdad? Los afanes de la vida. Y por eso el Señor Jesucristo dijo en su palabra, Él dice: por nada te afanes, porque cuando te afanas no puedes escuchar a Dios. Y necesitamos escuchar a Dios, porque Dios nos quiere dar la solución. Y por eso dice: cuando te afanes, ora. Cuando te afanes, ora, dime lo que necesitas y recuerda lo que yo he hecho por ti. Dame gracias, ¿verdad? Porque eso te va a ayudar a confiar en mí. Entonces, lo primero que ahoga la semilla, la palabra que Dios quiere darte es, en este caso, es los afanes. Dice: los afanes, las riquezas. Estamos tan preocupados por más dinero y más dinero y más dinero, cuando nuestro corazón está enfocado en las riquezas, cuando nos hemos olvidado que lo que más necesitamos no es el dinero, sino a Dios. Como lo hemos comentado muchas veces, el dinero no tiene nada, el dinero no es malo. El problema es cuando nosotros hemos hecho del dinero nuestro Dios, y que el dinero nos aleje del Señor, ¿verdad? Dice: los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y la verdad es que a veces estamos bien afanados, ¿verdad? Estamos corriendo de un lado para otro. Y miren, yo una vez escuché esta frase que me gustó mucho, que dice: ten cuidado de lo improductivo, que es vivir ocupado. Ten cuidado de lo improductivo, que es vivir ocupado. Porque quizás estamos corriendo todo el tiempo y estamos bien ocupados, pero estamos ocupados en lo que no deberíamos de estar ocupados. Estamos enfocados en lo temporal, en lo que se va rápidamente, en aquello que no es importante, y nos olvidamos del aspecto eterno. No estamos haciendo tesoros en los cielos, nos estamos enfocando solamente en lo temporal. Y por eso dice el Señor: no te afanes, no te preocupes. La Biblia dice que estas personas se están ahogando todo el tiempo, están estresadas, con ganas de tirar la toalla, ahogándose por el estrés. Dice que los espinos ahogan esta semilla. La preocupación, ¿verdad? Estamos tan ocupados. Las riquezas, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, y te levantas y trabajas, y todo el día trabajas, y en la noche llegas y trabajas, y no tienes tiempo para buscar a Dios, para platicar con Dios, para estar con Él. Los placeres, dice que los placeres también ahogan la semilla. Ahora, Dios nos dio 5 sentidos. Dios nos dio 5 sentidos. Y Dios quiere que disfrutemos de esta vida. Y qué rico es disfrutar ciertas cosas, ¿verdad? Ciertos placeres que Dios nos dio y que son una bendición. Entonces, ¿cuál es el problema? Si Dios nos dio placeres, entonces ¿por qué nos habla de los placeres, verdad? Pero el problema es cuando por los placeres o por el tiempo de diversión
nos olvidamos de Dios. Cuando ponemos la diversión antes que a nuestro Dios. Un espino es todo aquello que permites que tome el primer lugar en tu vida en vez de Dios. Cuando tú pones algo antes que a Dios, ese es un espino que en su momento va a ahogar la semilla, va a ahogar tu vida espiritual, eso que tú estás poniendo a Dios. Ahora, ¿qué tanto esfuerzo requieres para que crezca un espino o una mala hierba? ¿Qué tienes que hacer para que crezcan las hierbas en un jardín? Pues solamente descuidar el jardín, ¿verdad? Si no haces nada, si lo dejas ahí descuidado, comienzan a crecer todas esas hierbas, esas espinas, ¿verdad? Si comenzamos a descuidar nuestra vida espiritual, si dejamos de orar, si dejamos de leer la palabra, si dejamos de congregarnos, si dejamos de hacer todo ese tipo de cosas, cuando menos nos damos cuenta ya tenemos una selva, ¿verdad?, en nuestro corazón lleno de hierbas, y esas hierbas, esos espinos van a ahogar la palabra que Dios ha implantado en nuestro corazón. Y luego nos preguntamos, ¿por qué me siento así? ¿Y por qué ya no siento a Dios? ¿Y por qué ya Dios no me habla? Porque hemos permitido que esas semillas esos espinos crezcan dentro de nosotros y están ahogando la palabra que Dios nos dio. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Ahora mira, Dios quiere hablarte. Dile a tu vecino, Dios quiere hablarte. Dile. Mira, en el Antiguo Testamento se nos relata la historia de un profeta llamado Elías. Y Dios quería hablarle. Y dice su palabra que estando él en la cueva, lo primero que él escuchó fue un viento recio. Escuchó un viento muy fuerte. Pero dice la palabra de Dios que Dios no estaba ahí. Y luego un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Y luego un fuego, pero Dios no estaba ahí. Al final dice la palabra de Dios que le habló a través de un silbo apacible y delicado. Así le habló Dios. Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12 dice: y después del fuego vino un suave murmullo. Un suave murmullo. Ahora, si tú quieres escuchar un suave murmullo, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que callar. Tienes que estarte quieto. Tienes que estarte quieto. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en este siglo XXI? No sabemos estarnos quietos. ¿Saben qué es lo que últimamente yo he hecho? Yo me di cuenta que antes tenía más tiempos con Dios durante el día. Pero algo que me ha quitado ese tiempo es que todo el tiempo tenemos el celular, ¿verdad? Llegamos a un lugar y hay una fila, ¿y qué hacemos? Sacamos el celular y comenzamos a buscar. Mejor comenzamos a ver correos, comenzamos a ver cosas del trabajo, o te metes a TikTok o no sé, ¿verdad? Pero en todo momento, pasas al baño, celular. Te lavas los dientes, celular. Estás no sé, cocinando, estás lavando, estás lo que muchas veces, y todo el tiempo en el celular. A veces en el carro y el celular, ¿verdad? O en el transporte, lo que sea. En todo tiempo el celular. Entonces, una de las cosas que yo decidí hacer es esos tiempos son muy importantes para poder conectarme con mi papá, con mi Padre Celestial, para que me pueda hablar y apagar un poco el celular y decir: Dios, en este tiempo lo dedico para que tú me hables, para que tú me muestres tu voluntad. Señor, háblame. Porque quizá, yo sé que todos los que estamos aquí, todos tenemos diferentes situaciones. Quizá algunos el día de hoy están atravesando un momento de gloria y de alegría y de satisfacción. Pero quizá habrá otros que estén atravesando un valle, como dice la palabra de Dios, un valle de sombra y de muerte, una temporada difícil. Y sabes, tanto en este lugar
como en estas temporadas, necesitamos escuchar a Dios. Pero a veces estamos ahogando la palabra que Dios nos quiere dar porque estamos distraídos. Estamos escuchando muchas otras voces. Estamos afanados. Estamos preocupados por más y más y más y más y más juguetes y más cosas. Estamos angustiados o estamos tan metidos en los placeres que nos olvidamos de nuestro Dios. Y esta es la tercera tierra o el tercer suelo entre entre espinos, ¿verdad? Cuando estamos distraídos con otras cosas y Dios quiere hablarte. Por eso tenemos que cultivar, decíamos primero, una mente abierta. Dios quiere hablarte. Tenemos que apartar un tiempo para escuchar a Dios. Necesitamos eliminar las distracciones. Y por último, tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Que le podamos decir, que tú y yo le podamos decir todos los días: Dios, lo que tú quieras. Señor, lo que tú quieras en mi vida está bien, como tú quieras, en el momento que tú quieras. Señor, yo lo quiero ya. Lo que te he pedido, Padre, lo quiero ya, ¿verdad? Lo necesito ya. Pero sabes, Dios, cuando tú quieras, como tú quieras. Mira, Señor, mi vida es un cheque en blanco. Ten, como tú desees, Padre. Y no que tengamos la actitud de, a ver, Dios, dime cuáles son tus planes. Yo he escuchado gente, se los prometo, que dicen, a ver Dios, dime cuáles son tus planes y ya yo estaré viendo si me conviene o no. O dime cuáles son tus planes y ya veré si de los otros 2 o 3 planes que yo tengo, pues ya decidiré yo qué más me conviene. Y sabes, Dios así no te va a hablar. Aquí podemos ver por último un tipo de tierra, que es la buena tierra. La buena tierra o el buen suelo, ¿verdad? Lucas 8:15 dice: pero la parte que cayó en un buen terreno o buena tierra son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. Oyen la palabra, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. Esa palabra da fruto. Y yo declaro que familia de Dios, esta gente está llena de gente de buena tierra, de un buen suelo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Verdad? Que da mucho fruto. Esa palabra que Dios quiere darte a tu vida, yo declaro que va a dar mucho fruto. Que tú te vas a aferrar a esa palabra, le vas a creer a Dios y Dios va a hacer algo en tu vida. Y hay 4 características de una buena tierra o buen terreno. Lo primero es que oyen la palabra. Tenemos que estar atentos. Y para eso, decíamos, tenemos que tener un corazón abierto, ¿verdad? Una mente abierta. Tengo que eliminar las distracciones. Tengo que apartar un tiempo para escuchar a Dios. Y cuando hago eso, escucho la palabra. Dice, la retienen. Por eso es importante, decíamos, tomen notas. Vuelvan a ver, llegando a casa, vean la transmisión y tomen notas, ¿verdad? Para que no se les olvide, para que lo retengan más fácilmente. Hagan todo lo necesario para retener la palabra que Dios les da. Dice, perseveren en ella, en la palabra. No solamente lo que Dios no solamente que la hayas escuchado, sino continúa, tenla presente y dale vueltas, medita en la palabra que Dios te da. Y luego dice, y por último, dan fruto, producen una buena cosecha. Hay cambios en su vida. Mira, la buena tierra, cuando la palabra de Dios habla de buena tierra, no habla de las personas que lo saben todo. Porque lo importante no es saber, lo importante es aplicar. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro. No solamente es cuestión de saber,
No solamente es cuestión de, sí, yo eso ya me lo sé. No, lo más importante es, eso yo ya lo estoy viviendo. Eso ya es parte de mi vida. Ahora que aprendí esto, lo voy a aplicar, ¿verdad? Comienzo a dar resultados. Entonces la buena tierra es una mente o corazón dispuesto, que le dice Dios, aquí estoy, como tú quieras. Como estábamos cantando en la última canción, Señor, te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma control de mi vida. Tu plan anhelo, tu plan, Señor, más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. ¿Por qué? ¿Por qué podemos anhelar más el plan de Dios? ¿Quién es más inteligente, tú o Dios? ¿Qué tan más inteligente es Dios que tú? ¿Qué tanto? Infinitamente. Dios es infinitamente más inteligente que nosotros. Entonces, ¿por qué no decirle a Dios, Señor, pues te suelto mis sueños, mis planes, mis deseos? Tú sabes lo que es mejor, Padre, para mí. Tú sabes lo que es mejor en cuanto a mi carrera, en cuanto a mis planes a futuro, lo que tú quieres, Señor. Tus planes son siempre mejores. Dice la palabra de Dios que Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Un joven decía, yo quiero, Señor, una novia como tu voluntad. La quiero buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Pero así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en nuestra vida. Entonces podemos decirle, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras. Esa es la buena tierra. Cuando recibimos la palabra de Dios y le decimos, Dios, así. Ahora, por último, si sacáramos una radiografía de tu corazón, ¿qué es lo que veríamos? ¿Qué tipo de tierra serías tú? Ponte a pensar por un momento, ¿qué tipo de tierra soy yo? ¿Tengo una mente cerrada por el orgullo, el temor, la amargura? ¿O una mente superficial donde siempre estoy corriendo y no tengo tiempo para Dios? Vivo un cristianismo sin compromiso, solamente de manera superficial, ¿verdad? No quiero nada de compromisos porque no he hecho raíz, ¿verdad? En ningún lado. O no tienes un tiempo especial para estar con el Señor, para asistir a las reuniones. O veríamos, por ejemplo, si sacáramos esa radiografía de tu corazón, veríamos una mente preocupada, siempre ocupado en otras cosas, distraído, ¿verdad? Con recibos, presupuestos, diversiones, las comidas, los amigos, más dinero. Que digo, muchas de esas cosas no tienen nada de malo, es parte de la vida. Pero cuando eso nos está distrayendo y no nos permite escuchar la voz de Dios, ahí sí es un foco rojo. Son esas espinas que están creciendo que no nos permiten escucharlo a Él. Estás tan ocupado que a Dios le das las obras y estás ahogando tu vida espiritual. Si tú estás cansado de estar viviendo quizá de esa manera, Dios quiere que tú seas una buena tierra y que le digas, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, Señor. Yo sé que tus planes son mejores que los míos. Haz tu voluntad en mi vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que le pidamos eso al Señor, que le digamos, Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra en mi vida, Señor. Cierra por un momento tus ojos. Si tú quieres, levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero ser esa clase de tierra que es una buena tierra. Quiero ser una buena tierra. Quiero ser una buena tierra, Señor. Quiero aprender a escuchar tu voz. Dile, quiero cultivar una mente abierta. Quiero apartar tiempo para escucharte. Hoy, Señor, me comprometo, o quizá me vuelvo a comprometer, a dedicarte tiempo, a estar contigo cada día. Ayúdame a eliminar todas las distracciones, cualquier distracción que pueda haber en mi vida. Señor, permíteme ser obediente.
quiero tener un corazón dispuesto. Dile: Señor, quiero tener un corazón dispuesto, te entrego mi vida. Dice la palabra del Señor que el primer paso que tenemos que hacer para escuchar la voz de Dios es ser parte de su familia. Y para ello necesitamos entregarle nuestra vida a Dios. Por eso Él envió a su Hijo Jesús, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y Él el día de hoy está llamando a la puerta de tu corazón. Dios llama a la puerta de tu corazón el día de hoy. Dios está tocando a la puerta de tu corazón. Y dice la palabra del Señor: el que oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta. Estoy a la puerta y estoy llamando. Él está a la puerta de tu corazón y te está llamando el día de hoy. Te dice: hijo, entrega tu vida. Deja de ser un cristiano superficial. Deja de estar ahogado por los afanes, las preocupaciones de las riquezas, los placeres. Y hoy entrégate por completo. Entrégate por completo a mí. Si nunca le has entregado tu vida al Señor, esta es la oportunidad que Dios te da. Y los invito a todos los que estamos aquí a que digamos la siguiente oración. Digámoslo de forma audible para aquellas personas que nunca lo han hecho. Y quizá tú en la transmisión también puedes decir estas palabras. Le puedes decir a Dios: dile a Dios: Dios, el día de hoy te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz para perdonar mis pecados. Sé tú mi Señor, sé tú mi Dios. Quiero escuchar tu voz. Quiero que tú hables a mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén.